Y queremos extender un especial saludo a todos los hermanos y amigos que nos honran con su visita en esta tarde preciosa del Señor. Poderoso es el Señor para siempre. Nos encanta que estén con nosotros aquí estudiando la palabra del Señor. Y hoy vamos a estudiar un capítulo bien interesante, como todos los capítulos, pero este capítulo es bien interesante, el capítulo 5 de Apocalipsis. Así que allá usted siga buscando la Biblia. Ahí sentado donde usted está, tome la Biblia, ábrala. Si tiene una tablet, un teléfono, lo que tenga, ábrala en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Y vamos a estar hablando algo acerca de este libro en esta tarde. En este libro vamos a estar estudiando más misterios revelados a Juan en esta tremenda visión que está teniendo de parte de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de este capítulo de este libro de Apocalipsis, porque vimos anteriormente en el capítulo 4 que el personaje que estaba sentado en el trono en el capítulo 4 era Jesús, y probamos bíblicamente que era Jesús. Pero en este capítulo que vamos a estudiar hoy, vamos a estar viendo un nuevo personaje que hace su entrada. Este nuevo personaje está sentado en el trono. Acuérdese que en el cielo hay muchos tronos. Está el trono del Padre, el trono del Hijo, el trono del Espíritu Santo, los 24 tronos, y hay muchos tronos. Pero en este caso no se nos revela dónde está Jesús, y tampoco se nos revela de dónde venía cuando viene a tomar el rollo que estaba en la mano del que está sentado en el trono. Pero la descripción que se da de Jesús en este capítulo es una descripción, hermanos, formidable. Es una descripción maravillosa. Y como siempre yo les aconsejo, hermano, tome nota para su estudio privado, para que ya en su casa usted examine, usted tome nota, hermano, para que cuando lleguen a su casa indaguen más, para que busquen más, para que estudien más en su estudio privado. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a hacer lo más posible de ser bien descriptivos en este capítulo. Si tiene alguna pregunta, hermano, escríbela en una hoja. Como siempre digo, escríbela en una hoja, hágamela llegar, y vamos a estar discutiendo esas preguntas que usted nos hace al principio de la siguiente clase. Antes de entrar a la clase, vamos a discutir las preguntas que se hacen de la clase anterior. Lo hago de esta forma porque para que no se haga una clase de preguntas y una clase de respuestas y se pierda el hilo de lo que estamos enseñando, porque mi objetivo principal es que estudiemos este libro y le saquemos el jugo, que le saquemos el extracto a esta palabra, hermano, porque es muy importante hacerlo. Bendito Dios para siempre. Yo sé que algunas cosas que se digan en estos estudios van a ser nuevas para muchos. Otros ya tienen unas ideas porque se pasan estudiando la palabra del Señor. Pero mi objetivo es que cuando terminemos con este libro tan controversial para muchos, podamos defender mejor el Evangelio, podamos defender mejor la doctrina de Dios por encima de lo que digan todos los demás, por encima de lo que diga la gente, por encima de lo que digan las religiones. ¿Por qué? Porque es muy importante, hermano, que usted se mantenga anclado en la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Así que vamos a comenzar en esta noche. Y vámonos rápidamente al capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis dice así, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, que estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos siempre sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la honra, la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Tremendo capítulo. En esta noche vamos a estar mirando más de cerca, detenidamente, y vamos a estar viendo una escena que se abre en los cielos. Vamos a estar viendo a un libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y vamos a ver que se buscó por todo lugar para ver si se encontraba alguien digno de tomar el libro del que estaba sentado en el trono y de abrirlo, de desatar sus sellos. Pero no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En ningún lado había alguien que pudiese abrir y desatar esos sellos. Bendito el Cordero Santo de Dios. El versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan ve a un personaje sentado en el trono que tiene en posesión un libro escrito por dentro y por fuera y sellado, hermano, con 7 sellos. El 7 es bien importante. El 7 es el número de Dios. Siempre que vemos que se manifiesta el poder de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre van acompañados el número 7. El que está sentado en esta ocasión no es el mismo que estaba sentado en el capítulo 4 que vimos, que era Jesús. El que está sentado en el trono en esta ocasión es el Padre, Dios el Padre, Jehová el Todopoderoso. Y vimos que la descripción que da Juan en la anterior, vimos que se refería a Jesús en el capítulo 4. Es importante observar, hermanos, que la palabra libro viene del griego biblión, que significa rollo, carta o pergamino. No es como los libros que tenemos hoy día, que tienen una carpeta dura o suave, y dentro usted consigue las páginas y lee lo que usted quiera leer, sea la Biblia, sea cualquier libro, sea lo que sea. Pero en ese tiempo no era así, eran rollos. Y este estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Un sello, hermano, es muy importante. El sello es muy importante. Este es símbolo de poder. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando un rey enviaba un comunicado a otro rey, o a cualquier otra persona, o pueblo, o alcalde, o gobernador, esta iba sellada con el sello real del rey. Este sello consistía en una especie de plasticina o plastilina
que se pegaba o se adhería al pergamino, juntando la parte superior de la carta con algún punto de la misma carta. Era un rollo y se le ponía ese 6, como vamos a poner como cuando se derrite una vela, hermano, que usted ve que se derrite una vela y cae la perma de la vela derretida. Es más o menos así, que se le ponía encima a esa carta que era enviada. Entonces el rey tomaba su sortija oficial, que tenía grabado en ella su símbolo, no importando el símbolo que fuera, que tuviera esa sortija grabada, y quemaba o quedaba la impresión, hermano, de esa sortija impregnada en esa plastilina o en esa plasticina, como que usted quiera llamarle, que estaba puesta sobre el rollo, y así sellaba la carta. Si alguien trataba de leer esta carta, se rompía, porque era algo tan débil, era algo débil que se rompía de nada. Si alguien trataba de mirar por una rendijita o algo para ver qué era el contenido de esa carta, se rompía. Y era algo peligroso porque llevaba un mensaje con un sello roto. Si alguien trataba de leer su contenido, se rompía este sello. Esta persona, el mensajero, que es muy importante, hermano, esa palabrita, el mensajero. Usted sabe de dónde se deriva esa palabra, el mensajero. Esa palabra significa el evangelista, el que lleva el mensaje. El mensajero, el ángel, es exactamente lo mismo. Entonces esta persona que llevaba esa carta, si llegaba con el sello roto, podía pagar con su vida o podía ser metido a la cárcel para siempre. Hoy día vemos que se usan sellos en documentos federales, en documentos gubernamentales, y vemos en cartas también. Cuando usted quiere enviar una carta, usted pone un sello. Este sello indica que el contenido de esta carta o de este documento está avalado por el gobierno y que no es una falsificación. Este sello también, hermano, indica que solo puede leer el contenido del documento o el contenido de la carta la persona a la que va dirigida. Por ejemplo, si a su casa llega una carta que no va dirigida a usted, no tiene su nombre encima, no se ve su nombre por ningún lado, y usted abre esa carta, comete una ofensa federal. Una ofensa federal. Y será juzgado y será enviado a la cárcel federal. ¿Por qué? Porque esa carta no iba enviada a usted. Usted rompió el sello. Usted quebrantó la ley. Y por esa razón, usted podría ser enviado a la cárcel si se prueba que usted abrió esa carta, ese documento que no estaba dirigido a usted. Yo escuché no hace mucho una historia, no sé si es realidad o es ficción, de un maestro que estaba dando clases y dijo que la Biblia era una falsificación, que era una mentira, porque él no podía entender nada de lo que decía la Biblia. Y comenzó a desacreditar la Biblia lo más que podía, que no la podía entender, que era un misterio, que era una mentira. Y se puso de pie un muchacho, un niño, se puso de pie y le dijo: ¿usted sabe por qué usted no entiende la Biblia? Porque esa carta no va dirigida a usted. Y solamente a los que va dirigida esa carta son los que podemos entender la Biblia, a los que podemos entender esa carta. Qué tremendo, ¿no? Wow, eso está terrible. No podía entender la Biblia porque era un intruso, estaba leyendo algo que no le correspondía leer. Y eso fue lo que le dijo el niño. No la puedes leer, no la puedes ver porque no va dirigida a ti. Por eso se te hace difícil, no va dirigida a ti. Tremendo, ¿verdad? Versículo 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Wow, qué tremendo, ¿no? Dice un ángel fuerte. Un ángel fuerte. Le dije que la palabra ángel significa un enviado, un mensajero, un evangelista. Pero en este caso no está hablando de un evangelista como el que vemos hoy día por ahí por la calle, sino que está hablando literalmente de un ángel del cielo que pregonaba con gran voz este anuncio. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Tremenda pregunta. Este ángel sacudió el cielo con su gran voz, que estaba predicando, estaba pregonando, estaba divulgando, haciendo una pregunta específica que ninguno podía contestar. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vamos a ver esta pregunta en griego. En griego significa ¿quién es apropiado o quién es merecedor de destapar o de abrir el pergamino o el rollo y de deshacer su propio sello impreso? Eso es lo que dice en griego, literalmente. ¿Quién es apropiado o merecedor de desatar, de destapar o de abrir el pergamino o el rollo y de deshacer su propio sello impreso? Qué lindo. El mensaje de este ángel era un mensaje de urgencia, un mensaje de emergencia, un mensaje de desesperación. ¿Habrá alguien suficientemente digno que sea capaz de abrir, que sea capaz de investigar el contenido de este documento sellado? Y no apareció absolutamente nadie. A pesar de que se buscó en el cielo, en la tierra, no aparecía nadie en ese lugar para descifrar ese gran misterio que se encerraba dentro de ese libro. Se buscó por todo lugar, pero no se encontró a nadie, ni aún en el cielo. Como humanos nosotros podemos pensar que en la tierra no hay nadie digno de abrir el libro, ni desatar su sello. Pero en el cielo, hermano, donde habita la santidad, donde habita la pureza, donde habita el amor. Y puede usted hacerse esta pregunta: ¿y qué de los ángeles, qué de los arcángeles y querubines y serafines? ¿Ellos no han pecado? ¿No son ellos dignos de abrirlo? Pero no, porque se estaba buscando a alguien que habría pasado toda prueba, a alguien que había pasado toda tentación, alguien con un testimonio intachable, alguien que se enfrentara cara a cara con la maldad y saliera victorioso de ella. Pero en la tierra ningún hombre logró esa hazaña, ningún hijo de Adán. Todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso no se encontró a nadie. Y se quedó todo como una expectativa. ¿Quién va a aparecer? Usted sabe, como cuando usted va a un lugar donde va a haber un predicador y usted dice: ¿y quién va a ser el que va a predicar? ¿Quién va a ser quién va a traer el mensaje? Estaba todo el mundo a la expectativa. ¿Quién va a ser el que va a venir? ¿Quién va a tomar ese libro? ¿Quién podrá desatar los sellos? ¿Quién podrá divulgar el secreto, el contenido que hay en ese libro? Juan quedó completamente anonadado y dice la Biblia que él lloraba con gran llanto, con gran gemido, porque no había nadie suficientemente santo, que no había nadie suficientemente digno, capaz de tomar ese libro y de desatar sus sellos. Pero vemos que de repente un anciano se para, se pone de pie, se acerca para darle más hermoso de los consuelos, la más hermosa noticia. Aunque no se identifica a este anciano,
porque en realidad no hace falta decir que de quién es, porque el enfoque no es el anciano, no es el que trae el mensaje, sino el que aparecerá luego. Y este ángel pregonaba, diciendo con gran voz: ¿quién es digno de abrir el sello? La palabra pregonaba viene del griego keruso, que significa predicar, divulgar, proclamar un mensaje de alerta, una noticia, ya sea alentadora o no. Dar a conocer algo, dar a conocer el mensaje. Y en este caso el mensaje que estaba escrito en ese libro, en ese rollo. Versículos 4 y 5. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. En griego, hermano, esto es bien bonito. Dice Klaio egopolus, que significa lloraba yo mucho. Y no era un llanto como a quien se le pega con una correa que llora, ¿verdad? Era un llanto de grito. Era un gemido grande, un lloro en abundancia, tremendo, que se oía por todo el cielo. Porque no se halló nadie merecedor o digno de abrir el rollo y de aprender de nuevo, dice la palabra, el griego original, lo que dice literalmente es: porque no se halló nadie merecedor o digno de abrir y aprender de nuevo, que es la palabra anaginosco. Ana, aprender, y ginosco, de nuevo. No se halló nadie merecedor o digno de abrir el rollo y de aprender de nuevo, ni siquiera guardarlo, ni siquiera mirarlo. Blepó, mirarlo, blepó. Mirarlo él mismo, o mirarlo otras personas. Nadie podía ni siquiera mirarlo, hermano. Usted sabe qué es eso. Ni siquiera mirar el libro. Qué gran cantidad de santidad había en ese libro. Qué mensaje poderoso encierra ese libro. Y el versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, no grites, no gimas más. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este anciano le dice a Juan: no llores más, me clayo, no llores, me clayo, no grites, no gimas. Eso es un llanto desconsolado. Le dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es el candidato perfecto para resolver este asuntito que estaba sin resolver todavía. Y le da una descripción real de la identificación de este personaje que aparecería en breve. La descripción que le da es: número 1, el león de la tribu de Judá. En griego dice león hoon ekhofule Yudá. ¿Qué quiere decir traducido? Quiere decir león que fue sacado. La palabra ek, que aparece aquí, león hoen ek. De aquí también es donde se derriba la palabra eclesia, sacada, eclesia, iglesia. Dice león que fue sacado de la raza o del retoño o del clan de Judá. Judá era la tribu real. De esta tribu salían la mayoría de los reyes. Esto literalmente nos dice que Jesús es el rey de reyes, no solamente de los reyes de Judá, sino universalmente. Y es de esta tribu precisamente de donde se anunció que iba a salir el Mesías. Por eso se le dice el león de la tribu de Judá, porque de ahí vendría el Mesías, el enviado, el ungido.
Y número 2 le dice la raíz de David. Jrisá David. Jrisá David. La raíz es importante en toda planta o en todo árbol y tiene varias funciones. Vamos a ver algunas de las funciones rápidamente que tiene la raíz de un árbol, de cualquier árbol. Usted, ya sea de mango, ya sea de china, ya sea de lo que sea, es importante la raíz de cada árbol. ¿Por qué? Número 1, mantiene el árbol arraigado y da soporte para que no se caiga. Número 2, ponga atención, anote, hermano. Recoge los nutrientes de la tierra para alimentar el árbol. Número 3, absorbe el agua que da vida al árbol. Número 4, es la primera parte de la semilla que se desarrolla durante la germinación. Número 5, es el eje de la planta. Número 6, almacenan el alimento para luego llevarlo a las hojas o al fruto que tengan ese árbol independientemente. Número 7, las plantas se comunican con la raíz, aunque no todas, pero la mayoría de los árboles se comunican con la raíz. Número 8, la raíz le da vida al árbol. Ahora, si comparamos todas estas cualidades de la raíz, nos vamos a dar cuenta por qué dice que es la raíz de David. Jrisá David. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que Jesús opera a sí mismo. Opera a sí mismo. Jesús opera a sí mismo. Tiene estas características de lo que es la raíz. Y yo me imagino que cuando Juan escuchó esto, su corazón, hermano, tiene que haber brincado de gozo. Yo me imagino que sus lágrimas se secaron de inmediato. Yo me imagino que su semblante cambió totalmente al escuchar que había habido alguien que había vencido para abrir el libro y desatar su sello. Ya Juan estaba desesperado. Él quería saber qué decía, qué información contenía este libro que tenía estos 7 sellos. Y Jesús es el único que venció y que no se contaminó con los placeres de este mundo, con las tentaciones de este mundo. Él venció. No le hizo caso al mundo. Él venció a Satanás en el desierto con la espada que sale de su boca, con la palabra. Y le venció en la cruz del Calvario, a nombre de cada uno de nosotros, a nombre suyo, a nombre mío. Él venció en el Calvario. Por eso dije con anterioridad que este candidato tenía que vencer a Satanás. Tenía que vencer al mundo. Tenía que vencer la tentación en su propio territorio. En su propio territorio. O sea, en este mundo. Podemos ver cómo está el mundo hoy. Que eso da miedo, que eso da horror, que esto da ganas de vomitar, esto gana de uno irse ya, porque está tan contaminado que a uno lo que le dan deseo es de salir corriendo. Y también se compara a Jesús con el león, porque así como el león defiende su manada contra otros depredadores, así Jesús defiende a su amada iglesia del maligno, de las tentaciones, del peligro, de las pruebas. Las defiende con furia y destreza. Le hace frente al enemigo para inspirar confianza a su manada pequeña, como él nos llamó, manada pequeña. Así él nos describe en la Biblia en Lucas 12:32. Poimión micros. Poimión micros, o sea, rebaño pequeño, un rebaño chiquito, un poquito menor, algo que casi ni se nota. Micros, la palabra micros es de micro, sale la palabra micro, pequeñito, pequeñito, pequeñito. Eso es lo que significa micros. Bendito el Señor para siempre. Y dice el versículo 6: y miré y vi en medio del trono
y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos se puede contemplar a un personaje que hace entrada. Un personaje que entra en escena. Tiene semejanza a un cordero como inmolado. Y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Quién es este personaje que se revela aquí? Este personaje es nada más y nada menos que Jesús, quien vino a este mundo en forma de hombre, manso como cordero, dice la palabra. Manso como cordero. Y la palabra inmolado significa mutilado, degollado, masacrado. Que este es el símbolo que se usa en griego aquí. Por ejemplo, lo que se usa aquí, el significado es sfazó. S-F-A-Z-O, safó, para inmolado, que significa degollado o masacrado. Sfazó, degollado o masacrado o inmolado. Los 7 cuernos simbolizan 7 reinos de acuerdo con Apocalipsis 17:12. El hecho de que sean 7 indica que es un reinado perfecto. Es un reinado pleno. Su plenitud, su reinado no va a necesitar nada, ni se le va a sacar nada, ni se le va a añadir nada, porque es perfecto su reinado. Y dice, los 7 ojos simbolizan, al igual que las 7 lámparas encendidas que vimos anteriormente, el mensaje de las iglesias, a los 7 espíritus de Dios. Y como expliqué anteriormente, en las enseñanzas anteriores, si usted vino, pues sabe lo que se dijo. Si no vino, pues puede buscar Isaías 11, 1 al 2, y ahí va a encontrar qué significan estos 7 espíritus. Porque no significa que son 7 espíritus santos, sino que es la plenitud, que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Manifestaciones, 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Puede ir a Isaías 11, 1 y 2 y va a encontrar estas 7 manifestaciones. Este cordero que fue sacrificado es el único merecedor de alabanza, de gloria y de honor. Su mansedumbre nos enseña a ser mansos, nos enseña a ser humildes, nos enseña a someternos al servicio de su majestad. Hay un himno titulado que dice, que se llama Cara a Cara, y dice: no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, voy con orden y corona si la llego a ganar. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y va describiendo muchas cosas, y después dice: yo he esperado este momento toda mi vida. Ese es un himno terrible, tremendo. Se llama Cara a Cara. Si no lo he escuchado, es de Marcos Vidal. Y yo digo, hermano, que ni siquiera un lugar en la mesa yo merezco. Ni siquiera. Yo digo, como dijo aquella mujer que llegó y para pedir un milagro de parte de Jesús, que Jesús estaba sentado a la mesa, y Jesús le dijo: el pan es solamente para los de la casa. Y aquella mujer le dijo: sí, pero los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y yo digo, pues que me deje comer de las migajas que caen al suelo, que me deje besar sus pies de rodillas. Hermano, ninguno de los que estamos aquí merecemos ser dignos llamados a ser hijos de Dios. No merecemos ni siquiera ese título de ser hechos hijos de Dios. Pero con el gran amor con que nos amó, nos ha preparado, hermano, un lugar en la mesa
Y usted no va a ser como aquella mujer que comía de la migaja que caían de la mesa, sino que va a estar sentado a la mesa en una mansión en la casa de su padre. ¿Se imagina usted ese tremendo menú, ese tremendo manjar que habrá en esa mesa? Eso es tremendo. Bendito sea el Señor para siempre. Versículos 7 y 8. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Alabanza al Cordero. Desde este momento en adelante, las cosas van a comenzar a ponerse peligrosas para los moradores de la tierra, para los que se quedaron atrás. ¿Por qué? Porque ellos van a conocer, lo que contienen, el contenido de estos sellos. Y van a conocer que no son ellos los que están controlando el mundo. Dios siempre está al mando de todo, en control de todo. Que siempre ha sido la voluntad divina de Dios la que se ejerce sobre este planeta Tierra. En el momento en que Él toma el rollo, hermano, significa que Él tiene la potestad, el poder, el dominio de desatar todo lo que contiene ese rollo. Aunque la Biblia no dice quién lo escribió, cómo salió, el origen de ese rollo. No dice el origen de ese rollo. No dice quién lo escribió, no habla nada de el autor de ese rollo. Pero lo más seguro es que fue escrito por el mismo Cristo. Me imagino yo que fue escrito por el mismo Cristo. Él, aún sin abrirlo, Él conoce el contenido en este libro. Hermano, yo creo que el abrir este libro, para Él, yo no creo, hermano, que se convierta en el momento más deseado de su corazón. Sabiendo nosotros su sentir hacia sus criaturas. Pero alguien tiene que hacerlo. Y Él tiene que hacer cumplir toda justicia. Y Él tiene que proceder con lo establecido antes de la fundación del mundo. Y como lo dije anteriormente, todo esto es parte del plan A de Dios. Dios no tiene plan B. Dios jamás ha tenido plan B, jamás hará un plan B, jamás tendrá un plan B. Todo siempre es el plan A de Dios. Así que Jesús procede a tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono. No es tarea fácil la que a Jesús le toca ejercer. Desde este momento en adelante, no es una tarea fácil la que Él va a hacer. Pero tiene que hacerse. Y el único que tiene todas las cualidades es Jesús. El único que puede hacerlo. Y esto arranca espontáneamente adoración de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, quienes se postran ante Él y alaban al Cordero. La postración, hermano, es símbolo de humillación, símbolo de sometimiento, símbolo de declaración, reconocimiento de alguien que es siervo hacia su amo. No se levanta la mirada. Sus frentes están pegadas al piso. O sea, esto es una reverencia absoluta, una humillación absoluta. Sus frentes pegadas al suelo, al piso. Nadie levanta la mirada, nadie dice nada. Todo es un silencio absoluto. Nadie dice nada. ¿Cuál es el contenido de ese rollo? ¿Y por qué ese rollo está sellado?
y precisamente con 7 sellos. Vamos a descubrir más adelante qué contiene este rollo. No quiero adelantarme, hermano, aunque en mi corazón hay una alegría tremenda para brincar directamente allá, pero no puedo hacerlo. Tengo que ir paso a paso, calmadamente, hermano. Téngame paciencia. El versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este mensaje es bien importantísimo. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. Para que usted vea que es una representación de la iglesia del Señor. Porque dice: con tu sangre, o sea, la iglesia es la única que con la sangre de Jesús fue redimida para Dios. Y dice: de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. O sea que no está hablando de los 12 apóstoles, ni está hablando de los 12 príncipes de las tribus de Israel. Yo dije anteriormente que estos 24 ancianos, hermanos, no son los príncipes de las 12 tribus de Israel, ni tampoco los 12 apóstoles, sino que son la representación de la iglesia de Jesucristo en el cielo. Y en este cántico, a continuación, vamos a identificarlo con más claridad, porque el cántico dice: digno eres de tomar el libro y de desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Hace varios minutos atrás, hermano, explicamos lo que esto quiere decir: inmolado. Porque significa muerto, degollado, masacrado. Eso es lo que significa la palabra inmolado. Y este cántico añade una pista de la identificación de estos ancianos. Yo sé que ya le dio el clue y le dije cuál era el clue. Le dije que con tu sangre nos has redimido para Dios. Y la única que es redimida con la sangre de Jesús es la iglesia. Solamente y únicamente la iglesia es la redimida con la sangre de Jesús. En el Antiguo Testamento se usaba una representación de la sangre de un animal limpio para cubrir los pecados del hombre. Pero en el Nuevo es la sangre derramada de Jesús la que compró la iglesia, la que limpió el pecado de la iglesia, la que redimió a la iglesia. El griego dice: caí en sou jojaima gemas agorazo Joseus, que significa y con o por medio o vehículo usado. Tu parentesco de tu sangre nos has comprado, nos has redimido para Dios. Y solamente la iglesia es el único grupo reconocido como adquirido o comprado con la sangre de Jesús. Redimido, comprado. Como quien tiene algo, vamos a poner en un pawn shop. Lo deja ahí por un tiempo porque obtiene un préstamo y luego va y lo compra para atrás. Eso es lo que significa exactamente: comprar para atrás, redimir, comprar para atrás. Eso es lo que significa. Los que mueren antes del sacrificio de Jesús en el Antiguo Testamento y los que mueren en la gran tribulación después que la iglesia es tomada, aunque son salvos, no son iglesia, no pertenecen a los redimidos, no pertenecen a la iglesia, no pertenecen a los que son comprados con la sangre de Jesús. Solo la iglesia es comprada con la sangre de Jesús. O sea, esto nos indica que estos 24 ancianos son una representación de la iglesia. Y esto lo vemos en la siguiente oración cuando dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, de todas partes del mundo. Ese pequeño grupito llamado iglesia, dice que es micros, pequeño, es representada en estos 24 ancianos.
Bendito sea el Señor para siempre. Tremendo, ¿no? Wow. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En la continuación de este nuevo cántico dice que nos ha hecho reyes y que nos ha hecho sacerdotes y que reinaremos sobre la tierra. Pero esto no significa, hermano, que la iglesia vivirá sobre la tierra para siempre, porque el lugar de la iglesia es en el cielo. Cristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y también añadió: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Jesús, como rey y sumo sacerdote, siempre tiene la libertad de ir donde Él quiera. Por eso dice: donde quiera que yo esté, a donde quiera que yo vaya, hacia donde yo me dirija, tu iglesia, mi novia, mi amada, mi esposa, va a estar. Significa que aunque el lugar permanente es el cielo, el lugar permanente para siempre, también nos vamos a dar la vueltita de vez en cuando por la nueva tierra. Y dice que la iglesia va a estar siempre con el Señor, no se va a separar de su lado. Jesús es el rey y la iglesia es la reina, no es María como dicen los católicos. María es parte de la iglesia, por tanto también es parte de ese reinado. Pero la reina del cielo no es María como dicen los católicos, los católicos. Reyes y sacerdotes. Escuche bien, hermano, porque el rey ejerce autoridad, el rey ejerce juicio, ejerce justicia, no como él quiere, hermano, no como él la quiera ejercer, sino que se basa en el manual o la guía establecida por alguien mayor que él para seguir ese patrón judicial autoritativo. Ese patrón o ejemplo de equidad justa es Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, quien es nuestro rey. Un sacerdote es una persona encargada de ministrar, de interceder por los demás. La palabra sacerdote, ponga atención, hermano, y tome nota, viene del hebreo Cohen, K-O-J-E-N, Cohen, que significa un ministro, un principal o un príncipe, que vela, que intercede, que ministra a favor de los demás. El verdadero sacerdote es ministrador de la palabra de Dios y la ejecuta equitativamente para todos. No tiene preferencias, ni tiene grupitos que se levanten a su favor. No tiene grupitos que le levanten el ego. Usted sabe que en el Antiguo Testamento se le prohibía a los sacerdotes y a los profetas del pueblo recibir regalos de la gente, porque había gente que querían comprarlos con regalos y con dinero y con muchas cosas, para que hicieran o se sintieran que estaban en deuda con ellos, en deuda con el que les regalaba algo. Y por eso vemos que a lo largo de la Biblia los profetas se les prohibía recibir regalo de alguien. Siempre que alguien les traía regalos, los verdaderos profetas decían que no aceptaban esos regalos de parte de nadie, no importaba si fuese el rey, no importa quién fuera, no aceptaban esos regalos. Por ejemplo, Daniel, Isaías, Elías, Eliseo, entre otros, no aceptaban ser sobornados o comprados por regalos del pueblo. ¿Por qué? Porque se comprometía después quizás a hablarle bonito al que le traía algo, al que le regalaba algo, y ellos no querían venderse con el regalo que alguien le hacía, con el dinero, con las donaciones, con lo que sea. Y hoy día, hermano, hoy día es lamentablemente decirlo, pero eso pasa en diferentes congregaciones. El más que diezma, el más que ofrenda, el que siempre le está regalando a alguien algo, a algún líder de la iglesia, es tenido en más alta estima, hermano. ¿Usted sabía eso? Tiene más privilegio.
tiene más nombramiento, se le da, se le levanta el ego. Y es más privilegiado que aquel que no tiene nada, aquel que ni siquiera diezma, que no ofrenda porque no puede hacerlo. Entonces el que está al frente no le llama la atención a esa gente, no los disciplina, no los regaña, porque está siendo sobornado secretamente con los presentes que le traen esas personas. Pero el verdadero siervo de Dios no es así. Nosotros que somos los reyes y sacerdotes no tendremos necesidad de nada, porque dice el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en ese tiempo, cuando estemos reinando con Cristo, nadie va a poder sobornarnos ni con regalos, nadie va a poder sobornarnos con nada. No nos vamos a comprometer con la persona. No se debe hacer. La iglesia no debe hacer eso. El pastor no debe hacer eso, porque se le regalan algo y entonces esa persona es más importante que los demás. No debe haber acepción de personas dentro de una iglesia. O porque aquel canta bonito, o porque aquel predica bonito, se le da más parte, más participación. Eso no debe suceder dentro de las iglesias. Versículos 11 y 12. Ya estamos terminando, hermano. Versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En el griego dice: ho arnion spaso esti, axios lambano, ho dunamis kai ploutos, kai sofia, kai ishus, kai time, kai doxa, kai eulogia. Que traducido, hermano, es: el cordero que fue inmolado, mutilado, muerto, es merecedor de echarle mano o de tomar la potencia, el poder, la fuerza y las riquezas, o sea, lo valioso, la sabiduría, la fuerza o potencia, vuelve a repetirse otra vez, fuerza o potencia, y el precio o el valor o la honra, y la gloria y adoración, o sea, la elegancia, el elogio, la consagración. Todas estas cosas es digno de recibirlas el Cordero, porque fue la única ofrenda agradable a Dios. Su sacrificio fue lo único que Dios aceptó para restablecer nuevamente la paz entre Dios y el hombre. Él es el único merecedor de tales cosas. Hay una alabanza antigua, bien antigua, que se titula Merecedor de alabanzas. Yo sé que todos ustedes las han escuchado. Y esta alabanza encierra una serie de elogios que únicamente Jesús se merece. El sacrificio de Jesús va más allá de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que nosotros podemos experimentar en Él, nuestras experiencias en Él. Va mucho más allá ese sacrificio. Y por su sacrificio incruento en la cruz del Calvario, hermano, quien fue muerto, Jesús fue muerto como malhechor, fue acusado como un ladrón, fue acusado como un asesino. Y Él es el único que cualifica para tomar el libro y abrirlo. Esos pecados que Él clavó en la cruz del Calvario no eran de Él. Él no hizo nada de eso. Él se mantuvo santo, sin mancha. Esos pecados que clavó en la cruz del Calvario eran los tuyos y eran los míos. El inocente muriendo o pagando por el culpable.
tomando para sí mismo una culpa que no le pertenecía, tomando una carga que no era de él, una carga que era tuya y que era mía, y él la tomó para sí. Y gracias a eso, él nos abrió el camino para una salvación incomparable, una salvación inmerecida. Y por esta gran hazaña que él hizo, se le otorgó tal honra. Luego, después, Juan escuchó muchos ángeles y de seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí vemos que el griego, en el español dice millones de billones y ahí se queda, pero el griego dice murias, murias, caí, gilias, gilias. Vuelvo a repetirlo. Murias, murias, caí, gilias, gilias. ¿Qué es? Esto significa millones de millones y millares de millares. En el español solamente dice millones de millones, pero el griego dice millones de millones y millares de millares. Añade millares de millares que no están en la versión en español. ¿Qué significa esto? Eso que son trillón, es incontable. No hay un número que uno pueda. Habría que inventar un número para poder más o menos tener una idea de la cantidad. Billones, trillones, cuatrillones, quintillones, todo lo que usted quiera ponerle por ahí para abajo. Millones de millones, millares de millares. O sea, una multitud incalculable para Juan. Y todos ellos, al unísono, o sea, a una voz sincronizada, al unísono, decían: el cordero que fue inmolado es digno de tomar ¿qué? ¿Tomar qué? Lo vimos ya. Dice, de tomar el poder. Dunamis, del griego dunamis, que significa poder, fuerza, potestad. De ahí de donde se derriba la palabra dinamita, poder, fuerza, potestad, potencia. Digno de tomar las riquezas, ploutos, o sea, abundancia de dinero, la riqueza, el legado. Número 3, la sabiduría, Sofía, del griego Sofía. Si usted se llama Sofía, ya usted sabe que lo que significa esa palabra es sabiduría, Sofía. Sabiduría, ser sabio. La fortaleza, ishus, o sea, el poder, la fuerza, el dominio. La honra, timé. La honra, timé, del griego timé, que significa dignidad, honor o valor. Es digno también de tomar la gloria, doxa, gloria, que significa honroso, glorioso, maravilloso. Y es digno de tomar la alabanza, eulogia. Si usted se llama eulogia o se llama elogio, pues es exactamente lo mismo, elogio. Elogio, hablar bien, la adoración, la lisonja, o sea, en este caso lisonja no como pecado, sino hablar suave. La alabanza. Muchos se creen que la alabanza es estar gritando y gritando y que se le salgan a uno los pulmones por la boca. No necesariamente. La alabanza es hablar bien de Dios. Donde quiero que usted va y usted habla bien de Dios, usted habla del evangelio, usted está alabando a Dios, está adorando a Dios, está elogiando a Dios, está lisonjando, hablando suave, hablando de Dios, hablando de Cristo, hablando del evangelio. Eso es alabanza, eulogia, elogiar, hablar bien. Qué tremendo, ¿verdad? Ya estamos terminando, deme 5 minutos más. Versículos 13 y 14, sígame en su Biblia. Versículos 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar,
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué tremendo, ¿no? Hay una religioncita por ahí barata. Hay una religioncita por ahí barata que dice que solamente hay un solo Dios, que no existe el Hijo ni el Espíritu Santo, que solamente existe Dios. Hay otra que dice que solamente es Jesús solo. Pero aquí vemos algo importante. El versículo dice, al que está sentado en el trono, 1, y al Cordero, 2. O sea, hay más de uno. Y con este versículo 13 se derrumba completamente la doctrina del unitarismo. Y esa doctrina de lo de Jesús solo. Y yo no sé cómo ellos me van a explicar este texto claramente. No sé cómo lo van a hacer. Es más, no sé ni cómo se lo explican ellos mismos. Porque aquí nos está revelando y nos está hablando claramente, nos revela 2 personas de la Trinidad. Dice, al que está sentado en el trono, es decir, a Dios Padre, y al Cordero, es decir, el Dios Hijo. Pero vemos claramente que aquí no se está mencionando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía está en la tierra haciendo su labor, haciendo su trabajo, ejerciendo su trabajo. Y vemos aquí a todo ser creado adorando al Padre y adorando al Hijo al compás del unísono, o sea, a una sola voz. Eso tiene que ser algo terrible. Millones de millones, millares de millares, a una sola voz, sincronizados, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Ya le dije lo que era la alabanza: hablar bien, elogiar, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes se lo unían a ellos y decían, amén. Que significa firmemente, así sea, ciertamente, de cierto, amén, que sea así. Eso es lo que significa esa palabra del griego amén. La palabra amén en español y la palabra amén en griego es igual, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En el griego dice Aion, el eterno, el que vive por toda la eternidad. Aion, A-I-O-N. Y de ahí es donde se le llama a él, a Dios, el Aiona, que se traduce, la traducción real, la traducción fidedigna es él, que significa Dios. Y Aiona, que significa eterno. El Aiona, Dios eterno. Así es. Qué precioso, ¿verdad? Tantos ángeles, tantos querubines, los 4 serafines, adorando al unísono al Padre y al Hijo. Tremendo. Eso va a ser, la Biblia dice que es como muchas aguas, como el estruendo de muchas aguas, sonando a una sola vez, a una sola voz. Y mientras vamos estudiando estos capítulos, hermano, vamos a poder entender mejor la palabra de Dios. Y vamos a ver que ya no se va a hacer tan difícil la interpretación de la palabra de Dios, porque la interpretación de la palabra de Dios la da la misma Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Y Pablo le decía a Timoteo que esa palabra era útil para redarguir, para enseñar, para instruir. Todas estas cosas. Así que, amado hermano,
Espero que hayan aprendido algo en el día de hoy. Y les invito a que no se pierdan los capítulos siguientes, que van a estar tremendos, tremendos, tremendos. Si por mí fuera, me quedaba aquí explicando todos los capítulos de una sola vez. Pero hermano, eso va a ser terrible. Y en el próximo capítulo vamos a descubrir el contenido del rollo, lo que decía el rollo. Porque yo sé que hay mucha gente que está deseosa por saber qué dice el rollo. Así que no se lo pierda la semana que viene. Invite a sus amigos, sus familiares, los inconversos. Si está asistiendo a alguna iglesia, dígale al pastor si puede venir hasta acá o traerse la iglesia completa para acá para que estudie esta palabra. Hermano, esto no se lo van a enseñar en instituto. Esto no se lo van a enseñar en instituto. Así como yo lo estoy haciendo, le dan más o menos un más o menos. Pero no, capítulo a capítulo, versículo por versículo, como yo se lo estoy explicando, no se lo van a dar en ningún instituto. Así que aproveche. Y si usted va a un seminario, estas clases tiene que pagar por un montón de dinero. Así que aproveche, se las estoy dando completamente gratis. Estudie el capítulo 6 allá en su casa, que es el que va a ser para el próximo capítulo, la próxima vez que nos reunamos en este lugar. Y trate usted mismo de interpretarlo. Busque en la Biblia, la misma Biblia le da la interpretación. Y así se le va a hacer más fácil el estudio para la próxima vez. Va a entender mejor de lo que se está hablando. Haga preguntas, indague, profundice en la palabra de Dios, para que se haga más amena, más sabrosa la palabra de Dios. Porque de aquí en adelante, hermano, eso va a ser lo que viene. Del capítulo 6 al capítulo 22, yo le garantizo que se va a gozar de lo que viene. Yo sé que usted va a escuchar cosas nuevas que usted no ha escuchado. Todo esto lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Así que hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar atento, gracias por poner atención a la palabra de Dios. Yo sé que le sacará provecho, un gran provecho a esta palabra de Dios. Y para mí es un gran honor poder enseñar la palabra de Dios, poder darle a usted lo que Dios me ha dado a mí. Estos estudios, hermanos, me han tomado a mí muchísimas horas de estudio, muchísimas horas de estudio. Cada capítulo son más de 20, 25 horas, cada capítulo de estudio. Para dejárselo aquí a usted en unos pocos minutos, para que usted salga edificado, para que usted entienda mejor la palabra de Dios. Y recuérdese que, como le he dicho con anterioridad, este libro de Apocalipsis va tomado de la mano con Daniel, con Ezequiel, con Isaías, pero no nos podemos meter por ahí, no nos podemos meter con Daniel, con Ezequiel, con Isaías, porque se nos haría demasiado para estudiar. Y yo creo que cada uno de estos libros merece ser estudiado individualmente. Les voy a traer citas, pero no nos vamos a meter en esos libros. Quizás hablaremos una cosita por encimita, otra cosita por encimita, pero no nos vamos a meter profundizando como estamos haciendo con el libro de Apocalipsis. Porque nuestra meta, nuestro objetivo es el libro de Apocalipsis. Así que hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, y esperamos que para la próxima esté también con nosotros, nos venga y comparta con nosotros este evangelio glorioso de la palabra del Señor. Dios te bendiga, nos veremos en la próxima entrega.